Continuamos con esta serie de programas especiales dedicados en este mes de abril a Malvinas. Estamos en un sector de esta maravillosa plaza de la ciudad de Ushuaia, capital de Malvinas, en el sector del cenotafio, que recuerda a cada uno de los caídos en la gesta de 1982. Y hoy vamos a compartir una documental que cuando cumplió 20 años el entonces Canal 11, hoy Televisión Pública Fueguina de Ushuaia, realizó. Fueron un grupo de amigos, de vecinos de Ushuaia, hasta las Islas Malvinas. Por eso vamos a compartir esos momentos, un relato muy detallado en la voz de Jorgito, nuestro querido locutor Jorge Ibarra. Esto, les recuerdo, fue a 20 años de la gesta de 1982. Viaje a Malvinas. Vamos con la primera parte. Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, es quizás el lugar donde con mayor intensidad y sentimiento se recuerda siempre a Malvinas. No es casual, por ende, que sea la capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Lo cierto es que la ciudad tiene presente siempre a las Islas Malvinas, no solo en sus corazones, sino a través de un hermoso y gran monumento que está orientado mirando hacia estas. Todos los años, los excombatientes organizan una vigilia en la que se renueva, en una emotiva ceremonia, una gran bandera. Año tras año, los ciudadanos van acudiendo cada vez más, en mayor número y con un cada vez más sentido sentimiento, hecho que de alguna manera debe repercutir en las emociones y pensamientos de los fueguinos nacidos o de los venidos y crecidos. Malvinas es una palabra muy presente en Ushuaia. Quizás por eso, por curiosidad o por el espíritu aventurero que navega en todos los amantes del mar, una tarde de abril, a un grupo de amigos se les ocurrió que había llegado el momento de dejar de imaginar cómo era la hermanita perdida, o cómo era la única parte de la provincia que la mayoría de este grupo de amigos desconocía. Y gracias a los contactos de uno de ellos, quizás el más inquieto y emprendedor, dieron con Jerome, un eximio navegante de los mares del sur, quien al mando de su nave, el Golden Fleet, no solo se dedica a hacer viajes, sino que vive en la Gran Malvina. Navega acompañado de una marinera y de su hijo. Todo coincidió para partir un día de abril. El viaje duraría una semana y los recuerdos de la travesía serían filmados como corresponde a un paseo de esta naturaleza, por un tripulante del viaje con una cámara casera. Zarparon de un muelle local, que curiosamente está cerca del monumento construido a Malvinas, y ya embarcados, no quedó otra más que, entre amigos, hacer que el viaje fuera lo más placentero y entretenido. Surcar los extremos mares del sur lleva su tiempo. El capitán más que nadie lo sabe. Por eso, la provisión de libros que lleva a bordo es tan importante como la comida misma. Y si los tiempos y el buen tiempo del mar lo permiten, son una buena excusa para reencontrarse con la buena lectura. Lo que no impide además que también se pueda disfrutar del viaje del exterior o en la borda. El mar
desde tiempos inmemorables, a través de su contemplación ha ofrecido al hombre la posibilidad de reflexionar, y un viaje de estas características ofrece todas las posibilidades para poder hacerlo, más aún tratándose del destino fijado. La buena comida y la buena charla también es otro de los ingredientes infaltables en este tipo de viajes, por lo que todo buen marino siempre se jacta de ser un buen cocinero o un buen gourmet, lo que no impide ni priva de lavar los platos. Malvinas está a 600 kilómetros de tierra firme más cercana. Para llegar allí es inevitable recorrer una ruta en la que sí o sí hay que pasar por la isla de los Estados y por cruzar el temido y respetado estrecho de Le Maire. Es muy tentador no hacer una parada obligatoria o hacer una observación muy cercana a la isla, ya que está prohibido desembarcar en ella. El capitán del barco, como todo caballero del mar, a diferencia de otros que han dejado huellas nefastas en la isla, respeta dicha prohibición y no permitió el desembarco en esa isla. Recién dejando la isla de los Estados, como dicen algunos navegantes, es cuando comienza el mar, pues a partir de ahí, hasta las Malvinas, el único elemento con el que se encontrarán, aparte del aire, será únicamente el mar del sur, con toda su grandiosidad y misterio. En este viaje, que será más como navegar al pasado que volver a él, siempre es un buen momento para hablar con el mar o para observar las aves curiosas que acompañan el barco. Son momentos mágicos de diálogo con la naturaleza que ofrecen los mares del sur y también un buen momento en el viaje para la charla entre amigos, acompañada de unos buenos mates. Cuando se observa en el mapa el archipiélago de las Islas Malvinas, uno de los interrogantes que más llaman la atención es la distancia que mantienen con el continente, pues su aparición, casi como en medio del mar, supone un capricho de la geografía terrestre. Mas este capricho tiene su explicación a través del llamado arco hercínico. Este arco es de formación antigua, data de la segunda mitad de la era primaria, y se localiza entre las cordilleras de los Andes y las sierras de Patagónides, en las provincias de Chubut y Santa Cruz. El nombre deriva de su forma y su dirección es paralela a la costa del sur del Golfo de San Jorge. Se hunde en el Atlántico y reaparece en las Islas Malvinas, luego de continuarse por la plataforma continental. Así como los terrenos de las Malvinas y de la Patagonia resultan en buena medida semejantes, también lo son los vegetales y animales fósiles hallados en ambas. Todo esto indica que en épocas anteriores el actual archipiélago fue parte de la tierra firme. Largas horas sobre el mar son el simple preámbulo para ir entrando de a poco en la cercanía de las islas. Y nada mejor para eso que la isla Bouchène, un islote totalmente despoblado, lleno de pájaros y pingüinos, y al que por no contar con un desembarcadero apropiado, debido a sus difíciles costas y a las fuertes olas reinantes, solo se puede acceder a través de un bote inflable. Aún así, cuenta el capitán, que a veces el tiempo hace que sea casi imposible desembarcar. Ese día, la tripulación y el capitán, al mando del Golden Fleet, tienen suerte y hay buen tiempo para visitar la isla, que partiendo de la isla de los Estados es lo más cerca de Malvinas, y que el capitán elige para visitar, no sin razón, pues es una verdadera reserva natural de aves, en donde éstas, a diferencia de otras, desconocen tanto al ser humano que no solo no huyen ante la presencia humana, sino que manifiestan curiosidad y se acercan y permiten que el hombre pueda llegar a ellas sin ningún inconveniente. Con la visita a la isla Bouchène, el viaje se encuentra con una belleza distinta, fuera de lo habitual, una belleza de naturaleza virgen, un encuentro con lo único e irrepetible, con lo desconocido, lo que hace que se justifique todo el esfuerzo que se pudo haber hecho para emprender el viaje a las Islas Malvinas. Y es también el darse el tiempo para contemplarlo, es tomar conciencia de lo inmenso que puede ser un instante y la transformación de lo cotidiano en algo maravilloso. Todo viejo navegante del mar lo sabe y lo quiere compartir.
Quizás por eso entendemos al capitán y por eso estamos seguros que nunca se cansará de navegar los mares del sur ni de su hermosura. El viaje a la isla Bouillén fue emocionante y cansador, pero nada mejor para un navegante que reponer fuerzas con una buena cena y una buena historia como para ir preparando el alma para lo que vendrá. Continuamos compartiendo esta documental realizada por el canal de televisión de la ciudad de Ushuaia, este maravilloso viaje a Malvinas. En este segmento vamos a ver el recorrido que este grupo de vecinos realizó hasta llegar a la isla Bouillén. Es lo primero que ellos ven luego de haber pasado por la isla de los Estados, camino a Puerto Argentino. Y también parte de la historia de nuestras Islas Malvinas a partir de 1764. Y allí están, como si hubieran estado esperándolos toda la vida, tranquilas, abiertas y en silencio, como despertando de un sueño para un nuevo día, para un nuevo e inolvidable encuentro. Todas las historias que llevan consigo las han hecho quizás o las han convertido en un pedazo de tierra mucho más grande de lo que son, pero en realidad son más pequeñas y, para ser precisos, podemos decir que la superficie de todo el conjunto insular equivale a poco más de la mitad de la provincia de Tucumán, con paisajes similares o familiares para todo conocedor de la Patagonia. El desembarco en Puerto Argentino o Puerto Stanley fue tan sencillo como los trámites de migración y sin ningún problema e inconveniente. Los viajeros concluyeron el sueño y tocaron suelo de Malvinas, con la enorme alegría que la experiencia lo acredita. Puerto Argentino está en la isla Soledad y es a su vez la capital y el poblado más numeroso del archipiélago. Haciendo un poco de historia, mientras van recorriendo la ciudad, podríamos contarles que parece ser que los primeros europeos en llegar a las islas fueron los franceses en 1764, con la expedición de Bougainville, quienes fundaron Puerto Luis, y en 1765 el comodoro Byron, inglés, desembarcó en Puerto Egmont, en la isla Sanders. 3 años después de establecidos, los franceses reconocieron los derechos de España sobre las islas y entregaron Puerto San Luis a la corona española. La fundación de los franceses había establecido 79 personas en la colonia. 2 años más tarde, la población del archipiélago era de 130, sumada a la de los ingleses. En 1767 ascendía a 167 almas, en su casi totalidad españoles. Para 1800 se estimaba en 600 habitantes. A partir de esta fecha decrece hasta que en 1850, ya ocupada por los ingleses, se llevan las ovejas con las que habrá de comenzar la actividad ganadera. Desde 1870, cuando se inicia la colonización de las islas menores, se acentúa la curva de crecimiento que alcanza a casi 1.600 personas en 1880. Coincide esta fecha con el comienzo de la actividad ballenera en la región malvinense, que continuó hasta la década de 1910-1920, en que se traslada a las aguas antárticas. En la actualidad,
la población de las Islas Malvinas es casi completamente británica, es decir, el 96% de la población. Esto excluye a contratistas y personal de la guarnición militar, pero incluye a algún personal apostado en oficinas permanentes. En la Isla Soledad, por donde hoy pasean y recorren Osvaldo, Alejandro, Claudio, Agustín, por mencionar solo algunos, fue en donde se llevó a cabo la primera población estable, que en su momento estuvo constituida por descendientes de españoles dedicados a la vaquerías, cría de ganado vacuno. Todo viajero o navegante extraña y recuerda a su familia. Y nada mejor para saber cómo están o para que sepan noticias del viajante que una llamadita de teléfono. Lo que resultó curioso es que dicha llamada internacional la pudieron hacer con monedas y desde un típico teléfono público londinense. Acabamos de llegar. Todo muy bien, todo en orden. Acabamos de llegar, estamos todos bien, está todo en orden. Hasta antes de 1980 no se conocía el turismo en las Malvinas y 2 casas de pensión tenían a su cargo la atención de las personas procedentes de las estancias, que por lo general permanecen poco tiempo en la ciudad. En la actualidad, las Malvinas son visitadas por una gran cantidad de barcos que navegan rumbo a la Antártida y el turismo se ha visto incrementado, por lo que ahora es muy fácil encontrar souvenirs de las islas, eso sí, todo en una misma tienda, en la que a diferencia de antes no falta casi nada. Al mirar la ciudad como argentinos, se encuentran con casas cuya arquitectura no difiere mucho de ciudades antiguas patagónicas, recubiertas en chapa como las antiguas casas traídas de Europa. Y por las subidas y bajadas de las calles, los fueguinos quizás se sientan más como en su casa. Más en conjunto, todo el pueblo resulta pintoresco, sobre todo por sus homogéneas líneas y colores, lo que le da un toque típico europeo. Llegaron en abril, que es otoño, y a diferencia de Ushuaia, de donde han partido, y en donde hay muchos árboles, en las Malvinas son muy pocos los que se pueden encontrar. Estos son gracias al cuidado y al reparo que el hombre puede darles para que crezcan, ya que en las islas los árboles no pueden crecer, justamente debido al clima reinante, y este último no ha recibido muy bien a nuestros visitantes, pero no porque no quisiera hacerlo bien, sino porque el tiempo en las islas es así. Pues si tuviéramos que definir en 3 palabras el clima del archipiélago, diríamos viento, lloviznas y nieve. Diríamos una combinación difícil de soportar para los árboles, pero para los hombres, la estación invernal no es tan rigurosa, pues el promedio de la temperatura del mes más frío en invierno es de 2 grados centígrados, mientras que los veranos son más frescos, con temperaturas máximas algo superiores a los 20 grados centígrados. El archipiélago tiene un clima frío oceánico con 2 influencias manifiestas. Por un lado, la masa marítima que modera los registros térmicos. Por el otro, la proximidad del continente antártico, del cual llegan vientos muy fríos que no encuentran obstáculos a su avance hacia el norte. Esto lo diferencia del clima que se registra en Santa Cruz, a la latitud de la desembocadura del río Gallegos, que es la misma del archipiélago. Las islas se hallan a escasos 600 kilómetros de tierra firme, pero mientras el promedio anual de temperatura es prácticamente el mismo, el área patagónica tiene un invierno más riguroso y veranos menos frescos, ya que la influencia marítima no se hace sentir de la misma medida que en las Malvinas. En definitiva, para pasear y conocer, el tiempo siempre es bueno, y mientras se pueda ver, todo el paisaje es hermoso. La naturaleza está puesta para ser contemplada, y eso no necesita de mucha discusión, por lo que la armonía en el grupo es buena y las ganas de seguir conociendo muchas más, tanto como para seguir el viaje sin problemas. Este grupo de amigos, de vecinos de la ciudad de Ushuaia, finalmente llegan a Puerto Argentino. Allí visitan el pequeño museo del lugar, usted va a escuchar bien el detalle. Luego se trasladan
a la isla Gran Malvina, conocen bien la zona rural de aquel lugar, llegan a Fox Bay y dan cuenta de la reforma agraria que se produjo a partir del conflicto de 1982. Todos estos detalles en esta tercera parte de este viaje a Malvinas. Finalmente, para terminar de conocer lo poco que queda, lo hacen a bordo de una camioneta, recorren parte de la ciudad y el pequeño museo. A diferencia de lo que se pueda imaginar con respecto al conflicto, es muy poco lo que se conserva. Es más una muestra significativa que llamativa, con objetos sin nombre y con poca referencia, solo para que se sepa que algo pasó y nada más. Como si quisieran decir con este acto que las cosas que pasaron ya pasaron y que no se sigan abriendo más heridas. Es distinto con sus propios objetos que están debidamente señalados y etiquetados con buenos epígrafes al pie, destacando todo aquello que tiene que ver con el mar, que es tanto como el aire que respira para todo isleño. El elemento más curioso es una gran caja musical vertical, que amenizaba desde tiempos antiguos, cuando no existía la radio, el viejo pub, y que aún hoy funciona tan bien como antes. También atesoran y muestran algunos muebles y objetos de los primeros o de los más antiguos pobladores del archipiélago, que además no son muchos ni tan grandiosos, pero denotan tener un gran valor sentimental para los habitantes. La intención de los viajeros no es quedarse únicamente en Puerto Argentino, sino navegar y recorrer todo lo que se pueda en el tiempo que tienen. Han hecho noche en el barco y muy temprano por la mañana salen rumbo a la Gran Malvina, zona muy conocida por Jerome, quien tiene una estancia en la isla que curiosamente se la compró un argentino. Lentamente van dejando la isla Soledad. Volverán para el regreso final a Ushuaia. Mientras tanto, esta partida es solo un hasta luego y no un adiós. La nave emprende su nueva ruta surcando el mar, acompañada o protegida, no se sabe bien, por hermosas toninas. Y el viaje vuelve a tornarse mágico y las ganas de seguir hermanándose con el mar se renuevan. Y si hay algo en común en todos los tripulantes del Golden Fleet, es su gran amor por los mares del sur, a donde, como el mismo viaje lo demuestra, siempre y como puedan, están buscando motivos para surcarlo. Un nuevo tripulante alado y con plumas también quiere unírseles, y sin ninguna invitación se va haciendo amigo de a poco. Su compañía refresca y eleva los ánimos. Son hechos que no siempre suceden o que no pasan a menudo, y que una vez más, así como las toninas, hacen que un simple viaje se convierta en un recuerdo inolvidable. La llegada a la Gran Malvina se hace a través del desembarco en Fox Bay, un viejo puerto en donde funciona una vieja estancia. En esta podemos ver, gracias al cuidado del hombre, algunos árboles. El comentario sobre los árboles se debe a que el cuadro vegetal de las Islas Malvinas muestra la ausencia total de árboles silvestres, lo cual se debe a que durante el año no existe un mínimo de 100 días de temperaturas superiores a los 10 grados centígrados, imprescindibles para que nazcan y crezcan formas arbóreas. Tampoco hay arbustos altos, y puede decirse que caracterizan el paisaje malvinero los pastos, entre los cuales el denominado tussock parece una mata de cañas y alterna con la cortadera, que forma verdaderos pajonales. Curiosamente, el tussock es un pasto que solo crece en las Malvinas y al que la Patagonia tendría que prestar mucha atención, pues según estudiosos del tema, es un alimento muy completo y nutritivo para el ganado. En las zonas pantanosas aparecen los juncos, en los sitios rocosos los helechos y arbustos muy pequeños, y en las orillas del mar algunas gramíneas que suelen alcanzar alturas superiores a 1,50 metros. En Fox Bay, a su vez, podemos tener contacto con las pocas
experiencias de cultivo, algo que parecía imposible en las islas, pero que ya desde tiempos remotos fue el gran legado de los primeros pobladores. El aporte de la colonización francesa, que a pesar de ser muy breve, lograron cultivar nabos, papas y repollos, protegiendo los sembrados de los fuertes vientos mediante cercos, cuya madera iban a buscar a Tierra del Fuego. A su vez, introdujeron mayor ganado, ensayaron la pesca y comenzaron a usar la turba. Así como los terrenos de las Malvinas y de la Patagonia resultan en buena medida semejantes, también lo son los vegetales y animales fósiles hallados en ambas. Todo esto indica que en épocas anteriores el actual archipiélago fue parte de tierra firme. Volviendo al presente y mientras caminan y observan en la Gran Malvina, una estancia muy representativa de la zona, aparecen las preguntas de cómo eran antes y cuál es la diferencia con el hoy. Y la respuesta es muy significativa, ya que a partir de los hechos acaecidos en el año 82 en las Malvinas, se llevó a cabo una reforma agraria. Para ser más explícitos, recurrimos al respecto a una nota periodística en donde Emilio Urruti, de El Diario, le hizo una entrevista a Francisco Robles, un documentalista y periodista argentino-español que realizó un extenso trabajo sobre las islas. Esto nos cuenta. A partir de 1987, los Kelpers han tenido la posibilidad de generar todo un cambio cultural, económico y empresario en función de ellos mismos. Aplicaron gran parte de lo que decía el informe Shackleton sobre una nueva economía local que tenía que ver con la eliminación de la Falkland Island Company, dueña de un altísimo porcentaje de las tierras y los establecimientos. Según Francisco Robles, con aportes económicos de Gran Bretaña y de la Unión Europea, se pudo comprar las tierras a esa compañía y se subdividió en aproximadamente 70 unidades agropecuarias. Los pastores se convirtieron en propietarios de la tierra. De ese modo, lograron una mejor identificación del hombre con el lugar. Se quiere mejor lo que es propio, manteniéndose entre 600 y 700.000 el número de cabezas de ganado ovino. Una reforma agraria realmente importantísima. Inclusive hoy están trabajando mucho en el mejoramiento de la lana y han traído animales de primera calidad con ese objetivo. El Golden Fleet es un barco conocido en la isla. Es más, está registrado como nave de la zona y el capitán reside en el archipiélago. Siendo tan pocos los habitantes, tiene que ser conocido. Más a pesar de eso, cuando sus tripulantes fueron circundados y hasta casi se podría decir que intimidados por una nave aérea de guerra, se sorprendieron muchísimo, ya que no se encontraban infringiendo ninguna disposición. Esto por un lado los tranquilizó, por lo que no quedó otra más que pensar que el caza o interceptor inglés a lo mejor estaría haciendo vuelos de reconocimiento sobre la zona o simplemente haciendo los vuelos de práctica y rutina que realizan normalmente, pero por otro lado es innegable que quedó una gran duda o una gran pregunta sin respuesta. El tiempo en Fox Bay concluye y tienen que seguir viaje. Las sorpresas que les tiene reservada el capitán del barco no han terminado. Así que afortunadamente, sin mucho apuro y con buen tiempo, dejan el viejo puerto de Fox Bay para volver nuevamente a la comodidad del Golden Fleet, en donde siempre es un buen momento para saborear el placer de navegar, contemplando la naturaleza virgen de las islas y las costas que se pueden ir observando con las curiosas formas de estas, así como también las toninas que nuevamente acompañan a la nave y a las aves que ni se sorprenden con la presencia humana. El Golden Fleet navega, surcando por el estrecho de San Carlos en aguas calmas y con un buen tiempo que permite no solo transitar sin dificultades por la borda, sino también aprovechar el tiempo en interiores para ponerse al día con la lectura, para volver a hojear la extensa biblioteca del barco y sobre todo para disfrutar de la buena cocina y la charla entre amigos. Y en esta hacer todos los comentarios que va despertando el viaje.
Otro recorrido que realizó este grupo de vecinos de nuestra ciudad fue por el estrecho de San Carlos, luego de haber visitado las dos islas que componen, ¿no?, nuestras Islas Malvinas. También ahí visitaron la zona rural, también llegaron a Puerto Howard, que y usted lo va a ver en las imágenes como Puerto Yapeyú, llamado así a partir del conflicto del 82. Y ahí también recorrieron brevemente un pequeño museo, pero ahí sí, con muchos objetos del conflicto de 1982. Lo compartimos con ustedes. El Golden Fleet, como la vida misma, continúa navegando la ruta trazada y visitando los lugares elegidos. Todo momento y cada imagen es nueva, por lo que cada nuevo día se les va presentando y les va abriendo nuevas puertas. Algunas son divisorias, como el estrecho de San Carlos, que separa a las dos islas mayores, la isla Soledad, en donde se encuentra Puerto Argentino, y la Gran Malvina. Ambas islas presentan sierras de escasa altura, sobre un relieve muy desgastado por los distintos tipos de erosión. Las costas son muy recortadas, destacándose la existencia de bahías y escotaduras que penetran profundamente en sentido perpendicular al mencionado canal. Las dos islas mayores también aparecen salpicadas de pantanos y lagunas, especialmente en la parte sur, donde fue más intensa la actividad glaciaria. La única diferencia entre las islas mayores es que en la Gran Malvina las alturas, o con mayor propiedad serranías, aparecen aisladas entre sí, encontrándose en esta los montes Hornby, María y especialmente el Monte Independencia de 700 metros, el más elevado del archipiélago. Finalmente, después de dejar Fox Bay y navegar calmada y curiosamente por el estrecho de San Carlos, llegan a una verdadera sorpresa preparada por la naturaleza, el hombre y esencialmente por quien guía la excursión. Puerto Harmon es un lugar que sorprende en cada rincón que van descubriendo, y al llegar a este puerto es como descubrir un mundo nuevo, ya que ni siquiera figura en muchos mapas sobre las islas. Se supone, por algunos datos recabados, que fue renombrado argentinamente como Puerto Yapeyú. Lo cierto es que se lleva a cabo rápidamente el desembarco y con gran alegría comienzan a transitar nuevamente suelo de la Gran Malvina. Suelo por el que en algunas zonas, afortunadamente bien delimitadas, hay que andar con mucho cuidado, pues como lo indican muy bien los carteles, hay campos minados. Puerto Howard, a pesar de no figurar mucho en los mapas, es mucho más poblada que la Bahía del Zorro o Fox Bay, como también se le conoce. Tan es así que incluso cuenta con uno de los principales clubes sociales de la isla, el Port Howard Social Club, centro social en donde, al igual que en las cantinas de la capital, el alcohol circula con prodigalidad y con mesura. Es agradable caminar por Puerto Harmon y lentamente van develando sus secretos. Entre ellos, quizás el más sorprendente es el museo, al que se accede sin más entrada que las ganas mismas. El museo está allí para ser visitado por quien quiera. No tiene quien lo cuide y sus puertas están siempre abiertas. Desconocemos cuál y qué tan grande haya sido la actividad bélica que se llevó a cabo en esa zona. Lo cierto es que, por los objetos que conserva el museo, suponemos que debe haber sido muy intensa. El museo de Puerto Harmon será más pequeño que el de Puerto Argentino, pero conserva una mayor y más diversa variedad de objetos, partes o pedazos de lo que estos fueron. Hay otros tan significativos como el asiento y el casco y el traje anti-G de un piloto argentino que se tuvo que haber eyectado. Todo el inmueble es un gran mediocaño, en donde parece ser que los objetos se han ido colocando según han ido apareciendo o según se ha ido recolectando. Mucho más no se podía saber, pues tampoco había a quien preguntar. Así que en silencio y detenimiento cada uno de los presentes se dedicó a recorrer y a observar los elementos de guerra que hablan por sí mismos.
Todos están expuestos y nada más. No tienen ningún cartel indicativo ni algo que indique su procedencia o su uso, solamente que todo lo expuesto fue de uso argentino. No son todos los objetos bélicos, así como hay elementos médicos. También muestran con mucho respeto una desgastada estampita de la Virgen María, que debió haber pertenecido a un combatiente argentino y que de seguro la llevaría consigo. Quienes han puesto el museo, obviamente, que han podido leer mucho más de lo que hay en la simple imagen de una estampita y han respetado todo lo que ésta representa, y más aún para un hombre de combate, por lo que está en un lugar tan importante como todos, solo que representando a la fe. El museo resulta pequeño para todo lo que guarda, más aún para todos aquellos pertrechos de gran tamaño, lo que no es un impedimento, ya que para eso han usado la parte exterior del museo. Así podemos ver un cañón casi en perfectas condiciones y grandes pedazos de un avión caído del que solo se puede leer C-40. El paseo por tierra continúa y por primera vez, ante la invitación de una hermosa campiña, se animan a adentrarse un poco más y conocer más a fondo el terreno. No existen los arbustos altos y si algo caracteriza el paisaje son los pastos con ese color tan particular que da el tussoc y que tentaría a más de un pintor paisajista. Las sorpresas no se hacen esperar y al poco tiempo de caminar se encuentran con el viejo cementerio que parece estar olvidado. El recorrido por Puerto Hartmont culmina y parten nuevamente surcando el estrecho de San Carlos, volviendo a retomar el contacto con el mar. El tiempo ha sido muy generoso con los viajeros y el sol los ha seguido con insistencia, lo que genera un interno agradecimiento hacia el tiempo. Por la noche, en la charla de amigos, surge la buena idea de escribir y lanzar un mensaje al mar en una botella. Se ponen de acuerdo con el texto y antes de embotellarlo, es leído para todos. Pasada la noche, mientras navegan, son despertados por el capitán para tener una experiencia directa con lo que solo se conoce como versiones y algunos hechos. La depredación del Mar del Sur, y al estar allí, permite ver en directo cómo extraen, sin ninguna mesura, el calamar. Los marineros, como queriendo espantar a los observadores, hacen algunas advertencias con la mano y con pequeños fuegos artificiales, que son totalmente desoídos por los tripulantes del Golden Fleet, que son testigos presenciales de ver a por lo menos 30 barcos hacer lo mismo. Por la mañana, el mensaje en la botella es lanzado al mar con la esperanza de que alguna vez llegue a tierra. Mientras tanto, siguen navegando nuevamente rumbo a Puerto Argentino. Finalmente, retornan a Puerto Argentino con la enorme alegría de haber concluido el viaje. El regreso lo harán por vía aérea hasta Punta Arenas, de donde posteriormente se dirigirán a Ushuaia. Como despedida, deciden hacerlo a la Argentina, cenando en el mejor restaurante y con los buenos vinos que amerita un festejo de aquellos. Las Malvinas ya no son como eran antes, han cambiado mucho. Y muchos esperan que ese cambio en algún momento sea para acercarse a la Argentina, con el corazón, con el alma, con el cuerpo y con todas las cosas que hacen que cierre una buena relación. Son muchas las cosas que ha despertado el viaje en el interior de cada uno de los navegantes amigos, y cada quien sabrá cómo y de qué manera llevarlo, para poder contar al regreso que aún hay esperanzas para los argentinos, que un día de estos, y como si fuera de todos los días, podamos ir a visitar o a conocer a la hermanita perdida.
Y cerramos el programa de hoy, seguimos en esta querida Plaza de Malvinas con este maravilloso monumento del cual hemos hablado la semana pasada y que siempre lo recordamos, ¿no? Que recuerda esa gesta del 82. Y agradecemos de manera muy especial no solamente a la Televisión Pública Foina, a los chicos que grabaron esta documental, este viaje a Malvinas. Fue un texto que preparó Manuel Valdivia, la maravillosa voz de Jorgito Ibarra, las cámaras de Roberto Simoniti acá en Ushuaia, de Juan Pablo Castro y del querido y recordado Coco Pirini. También la producción general y la edición del también recordado y querido Claudio Sardi y la música de Rubén Nievas y también Ramírez. A todos ellos muchísimas gracias por esta posibilidad, a la gente de las autoridades del canal que nos cedieron esta documental que hoy quisimos compartir con ustedes aquí en Los Protagonistas del Fin del Mundo.